Buenos días. Buenos días, ahora sí. Bienvenidos a la UIM, a su sede de Sevilla, y bienvenidos a este curso de políticas de uso sostenible para la producción agroforestal en España en relación a otros países de la Unión Europea y del mundo. El suelo es el recurso natural quizás de uso más antiguo y prolongado en el tiempo. Nos ofrece además múltiples servicios y muy variados servicios. Por eso resulta muy importante potenciar y salvaguardar la capacidad de respuesta, la autodepuración del suelo. El sector agroforestal, en particular, nos ofrece, además de alimentos y otras materias primas, biocombustibles, y tiene una incidencia directa en el clima. Ocupa, por tanto, un lugar estratégico en la economía por su influencia en los tres sectores y en distintos ámbitos dentro de cada uno de ellos. Entiendo que incluso está llamado a desempeñar un importante papel en este proceso de transición energética, un proceso del que por ahora solo vemos incrementos imparables en el precio del kilovatio hora e incluso ya por último amenazas de interrupción en el suministro que parecen inminentes y de duración indefinida. La biomasa debe ocupar un papel importante en este proceso porque frente a otras fuentes naturales como el sol, del que tanto se habla, o el viento, parece más fácilmente gestionable, acumulable. Está claro que en este ámbito hablar de sostenibilidad es hablar de sostenibilidad con mayúsculas, la sostenibilidad de ida y vuelta, la única de largo recorrido y la única posible. La sostenibilidad que camina hacia el mantenimiento del planeta, pero que a su vez permite también el mantenimiento del bienestar y potencia el progreso humano. Esa es la asignatura pendiente, en muchos casos, de la sostenibilidad, y desde luego estoy firmemente convencida en que se erige en su verdadera llave. En este ámbito, como en todos en general, pero desde luego en este en particular, política y ciencia deben ir de la mano. A menudo las políticas de sostenibilidad se nos presentan en exceso apoyadas en penalizaciones económicas a prácticas que hasta este momento eran cotidianas, incluso las únicas posibles, acompañadas todo lo más de incentivos y ayudas también económicas a otras prácticas nuevas. Pero no se nos cuenta la trastienda, no parece que haya el suficiente análisis científico de los retos que hay que afrontar para la implantación de esas nuevas prácticas, de los obstáculos que hay que salvar para que se logre su implantación generalizada y de los límites en los logros que pueden alcanzarse si esa implantación generalizada llega a producirse. En este curso se va a realizar un análisis desde la ciencia comparativo de las políticas de uso sostenible del suelo en la producción agroforestal. Un análisis científico, por tanto, la trascendencia de este curso que nos convoca aquí esta mañana es incuestionable. Tengo, por tanto, que agradecer a todos ustedes y a todos los que lo hacen posible. Personalizo, en primer lugar, en su director que me acompaña en la mesa, José Alfonso Gómez Calero, investigador científico del CSIC, Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, su secretario, Víctor Manuel Castillo Sánchez, profesor de investigación, Centro de Edofología y Biología Aplicada del Segura. También a Ideagro, que con su patrocinio colabora en hacerlo posible. Y desde luego al Museo de la Ciencia, donde nos encontramos. Personalizo en su directora, Margarita Paneque, delegada del CSIC en Andalucía. Extiendo mi agradecimiento a todos los ponentes y participantes y también a los asistentes
que, como siempre digo, son los que nos recuerdan que nuestra actividad, la actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la universidad que se queda con la creación científica, con el análisis intelectual, tiene sentido. Cedo la palabra a José Alfonso Gómez Calero. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Quiero remarcar mi agradecimiento a la UIM y a la delegación del CSIC en Andalucía por permitir la celebración finalmente de este curso. Víctor y yo sabemos que ha sido un recorrido bastante largo, sobre todo a los profesores que habéis sido lo suficientemente valientes y a los alumnos para viajar en un momento de bastante incertidumbre. Y no quería olvidar una persona que muchos de vosotros habéis visto en toda la gestión de este curso, aunque no está aquí presente, que es mi compañera Ana Sánchez, que ha sido capaz de resolver el sudoku que supone gestionar viajes en la Administración General del Estado hoy día. Vamos al curso, que es lo que nos interesa. La idea del curso, incidiendo en lo que decía Reyes, es que hace ya varios años, cuando nos lo planteamos, existe esta interfaz entre el conocimiento técnico y la definición e implementación de las políticas. Víctor y muchos de nosotros le hemos hablado, pero Víctor y yo hablamos bastante en profundidad y creímos que merecía la pena tener un punto de encuentro en el que tratáramos de ir reduciendo esa disparidad y esa disfunción que creemos que todavía existe en España. Y la mejor manera de hacerlo era ofreciendo una perspectiva de las ventajas o carencias y de las distintas visiones que se han ido planteando en distintos países o en distintos ámbitos como es la Unión Europea. Y ese es el objetivo del curso. Yo creo que tenemos una oportunidad. El curso está planteado de una manera informal, en el sentido de que todas las presentaciones, que son yo creo que de mucho nivel, están planteadas para dejar espacio para preguntas y respuestas. Y yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para hacer una inmersión en los próximos casi 2 días, poneros las pilas y reflexionar sobre este tema, incluso aquellos que llevamos bastante tiempo, y aprovechar para dar una nueva visión. Y yo creo que lo importante del curso son los ponentes y los participantes con las cuestiones que planteen, y sin más termino mi introducción del curso. Pues solo me queda reiterarles la bienvenida y doy por inaugurado el curso Políticas de Uso Sostenible para la Producción Agroforestal en España en relación a otros países de la Unión Europea y del mundo. Ahora vamos a tener el primer ponente, que es el doctor Luca Montano Lila, de la European Commission. Sí. ¿Estás mejor con ratón o...? ¿Cómo? ¿Necesita un mouse? No. ¿Te manejas bien con...? Espérate, porque soy capaz de cerrar esto. Espérate. ¿Cómo era esto? Control... Se ha bloqueado. Que no funciona. Voy por un ratón. Sí, sí, un ratón. ¿Cómo lo llamas en italiano? Un mouse. Un mouse, pero en italiano.
Buenos días a todos. Creo que este curso es en inglés. So, good morning, everybody. Soy Luca Monotarella, trabajo para la Comisión Europea en un servicio de la Comisión llamado el Centro de Investigación Conjunta. No sé si están familiarizados con él. De hecho, tenemos uno de nuestros centros principales aquí en Sevilla, en la isla de la Cartuja. Así que el Centro de Investigación Conjunta, el Joint Research Centers, es una interfaz interna de política científica de la Comisión. Nuestra tarea es apoyar el proceso de diseño de políticas en la Unión Europea con la base, datos, información científica necesarias. Las políticas de la Unión Europea se basan por definición en evidencias científicas y en datos reales, y esto es para evitar que el diseño de políticas esté basado en cosas que no sean, que tengan una base sólida. Así que mi trabajo está entre la ciencia y la política, y mi tarea, llevo trabajando en la Comisión casi para 30 años, es hacer esto en lo que se refiere a suelos. Así que soy responsable del sistema de información de suelos y de la Unión Europea, y entonces estoy muy implicado en la nueva política de suelos de la Unión Europea, de la cual voy a hablar brevemente. Luego, por supuesto, siéntanse libres de interrumpirme si quieren información adicional sobre cualquiera de las diapositivas. Voy a hacer una presentación de lo que estamos haciendo y lo que hemos estado haciendo en política de suelos en la Unión Europea, pero también les animaría a que planteasen preguntas al final de mi presentación. Bien, normalmente dedico algo de tiempo para explicar lo que es el suelo, porque especialmente en inglés hay esta convención. Por ejemplo, en italiano utilizamos la misma palabra para tierra, terreno y suelos. El terreno es lo que ves por vuestra ventana, el land, el paisaje, lo que ves por la ventana, lo que ves desde los satélites. Por eso, por la gente que trabajan en terrenos, en tierra, son muchos más de alta tecnología, porque realmente tienen sensores remotos o utilizan satélites o también herramientas de sensores remotos. Así que y mientras que los especialistas en suelos son muchos más baja tecnología, porque realmente andan por ahí con una pala y cavan, porque normalmente no puedes averiguar mucho. Normalmente un científico de suelos hace este tipo de trabajo, así que debe ir al campo, cavar un perfil de suelos y ver lo que ocurre. Y en promedio, en mi experiencia, es que cuando incorporamos a gente nueva a este tipo de experiencia, normalmente son muy entusiastas, porque descubren que ocurren cosas bajo el suelo, y que bajo el suelo pasan muchas cosas. De hecho, hay todo un ecosistema, y lo que sueles descubrir es que los suelos no son todos iguales. Tenemos procesos que se producen en el suelo que son pedogénesis, y no voy a entrar en los detalles que tienen los suelos, que determina que los suelos tengan distintos horizontes, es decir, distintas capas con distintas propiedades, y en estos horizontes y estos perfiles de suelos van a ser muy diferentes en distintas partes del mundo, distintas partes de Europa y de España, incluso en distintas partes, probablemente de aquí de la cita de Sevilla. Así que el suelo es extremadamente diverso y muy variable en el espacio. Y esto causa una de las primeras dificultades a la hora de legislar sobre suelos, porque hay una diferencia clave cuando se legisla sobre el aire o la madera, porque los suelos son muy diferentes dependiendo de donde estamos. Por ejemplo, en la Unión Europea hemos intentado documentarlo en gran medida, hemos dedicado mucho tiempo intentando tener una comprensión común en la Unión Europea y en nuestros países fronterizos, especialmente en los países candidatos, o sea, los que son candidatos a unirse a la Unión Europea.
intentando tener un entendimiento común conocimiento común de la distribución de distintos suelos. Podéis pensar que esto es trivial, pero no lo es, porque la historia europea es muy antigua en términos de ciencia de suelos, de edafología, porque tenemos muchas tradiciones diferentes en los distintos estados europeos a la hora de escribir los suelos. Tenemos distintos sistemas de clasificación en la edafología en Europa. Tenemos también procesos históricos. En algunos países la tradición procede de la geología, del ámbito de la geología o del círculo académico de la geología. En otros la tradición viene del ámbito agrícola. Así que existen perspectivas y enfoques básicos totalmente distintos, incluso considerando el distinto entorno académico en lo cual se tratan los distintos países. Entonces nos hemos tardado bastante en llegar hasta el mapa que podéis ver aquí, que es un entendimiento común de lo que son los suelos en la Unión Europea, basado en un sistema de clasificación común, basado en estándares, en normas comunes y en la, por ejemplo, esto es el adoptado por el FRU, que es la base de referencia mundial, y también intentamos comunicar los suelos, sobre los suelos de los de forma eficaz. Hemos participado en muchos documentos, por ejemplo, en las referencias es el Atlas de Suelos de Europa, que se utiliza para entender la diversidad de los suelos europeos y para documentar el hecho de que los suelos son relevantes y que tienen que ser protegidos para futuras generaciones. Pero volveremos a esto en la parte final de mi presentación. Bien, esta diversidad de los suelos también se refleja en el hecho de que nos hemos enfrentado a una gran dificultad a la hora de desarrollar un enfoque político coherente a los suelos. Muy recientemente hasta muy recientemente tenemos una amplia paleta de legislación de la Unión Europea comunitaria referida a suelos, y en 2006 se intentó presentar una estrategia coherente común, la estrategia temática que presentamos al Parlamento y la Comisión, pero tardamos mucho, nos enfrentamos a muchas dificultades para convencer a algunos Estados miembros de que necesitamos una política común. ¿Y por qué? Y realmente tenemos muchas otras políticas que están también relacionadas con los suelos. Quizá la más importante es la PAC, la política agrícola común. Si tratas de agricultura en la Unión Europea, la CAP es la política más importante y también una de las más antiguas, y también una que cuenta con la mayor cantidad de recursos. Alrededor de un tercio del presupuesto total de la Unión Europea va a la PAC, así que hay muchos fondos que van a la agricultura, y la agricultura no es concebible sin suelos, así que obviamente la PAC tiene una serie de elementos relacionados con los suelos, especialmente en la anterior, que eran los sistemas obligatorios, es decir, la obligación de realizar una gestión sostenible de los suelos con el fin de recibir pagos directos, es decir, para recibir dinero de la Unión Europea. Pero hay muchos ámbitos políticos que podemos incluir ni sospechar que están relacionados con los suelos. Por ejemplo, la política climática. Los suelos son un gran pool de carbono. También la política energética. Tenemos una directiva de energías renovables que proporciona un bonus, un incentivo especial a la producción, a los cultivos energéticos, a los cultivos energéticos en suelos degradados, o sea que se obtiene un incentivo si se realizan cultivos energéticos en suelos contaminados industriales. Por ejemplo, también la política de fertilizantes. ¿Siguen escuchándome? Si la política de fertilizantes, la norma directiva de fertilizantes es muy relevante para los suelos, especialmente lo que se refiere a los contaminantes en los fertilizantes. Por ejemplo, tuvimos un largo debate en esta normativa sobre los niveles de cadmio que deberían admitirse en los fosfatos, porque como sabemos los fosfatos tienen una contaminación de origen natural de cadmio, porque está presente en las rocas, en los minerales de fosfatos. Podré seguir adelante, no quiero borrarles, pero por ejemplo la biodiversidad es muy importante, entonces para los suelos muy relevantes.
también la protección, la política de aguas, evaluación de calidad de aguas subterráneas, que está vinculada con la capacidad de los suelos de filtrar contaminantes, y podría seguir, por ejemplo, seguridad alimentaria, por supuesto, un suelo saludable produce alimentos saludables, también también seguridad alimentaria, así que hay mucha legislación que está relacionada con los suelos, pero no hay un enfoque coherente, y sobre todo y además no existe ninguna medida vinculante para los Estados miembros en relación con los suelos. ¿Y por qué ocurre esto? Bien, esto ocurre porque, como decía, hay mucha resistencia, especialmente por parte de algunos países, a que existan legislación vinculante sobre suelos, es decir, que tienes obligaciones legales. Y el primer argumento que dicen algunos Estados miembros plantean, ¿qué Estados miembros? Bueno, la gran resistencia se produce en el mundo germanófono, es decir, Alemania, Austria, y en asociación con ellos Holanda, y luego con el apoyo de Francia, se oponen a a la existencia de legislación vinculante. Y el primer argumento es que los suelos no se mueven. Es decir, que no es como el aire o el agua que se desplaza, que se mueve. Entonces, ¿por qué debería la Unión Europea legislar sobre suelos? Si los suelos no se mueven, es algo estrictamente local, es una cuestión de la legislación nacional, o incluso en algunos estados federales, por ejemplo en Alemania o Austria, es una competencia estricta, exclusiva de los niveles regionales, de los Länder, de los estados, o incluso dentro del principio de subsidiariedad habría que gestionar los suelos al nivel administrativo más bajo, que quizás sea competido, por lo tanto, las administraciones locales. Y normalmente hemos intentado argumentar que en primer lugar los suelos se mueven porque tenemos erosión, así que los suelos se mueven dentro de una misma cuenca. Pero también planteamos una serie de argumentos a los que voy a volver para justificar la necesidad de una legislación comunitaria, pero este argumento de que los suelos no se mueven es uno con gran fuerza, porque es la base para decir que no hace falta legislar a un nivel superior al regional o al nacional. El segundo elemento contra la vinculación, un instrumento legislativo vinculante, es la alergia de muchos Estados miembros a legislación europea adicional. Mucha gente dice que ya tenemos más que suficiente. Como he visto, hay mucha legislación en la Unión Europea que abordan la cuestión de los suelos, al menos parcialmente, la PAC, entre otras. Y también el argumento más importante es que los gobiernos nacionales nos defienden que ellos lo hacen mejor que nosotros. Nos dicen que la legislación nacional de algunos países es mucho más eficaz que la que podríamos aprobar a nivel europeo, y que la legislación nacional es más que suficiente para abordar todos los problemas. Y entonces, en respuesta a todas estas cuestiones planteadas por los Estados miembros y que bloquearon durante 10 años el desarrollo de legislación vinculante de la Unión Europea, empezando en 2006 y hasta 2014, donde incluso decíamos retirar nuestra propuesta de una directiva marco de sueldos, hicimos un estudio muy detallado sobre la legislación existente en los Estados miembros. No voy a revisar esta tabla, simplemente eso es para que veas que existe una serie de medidas legislativas que se muestran aquí, los Estados miembros arriba, y simplemente comprobamos qué tipo de legislación existía en cada uno de los países. Y como podéis ver, en muchos países hay muchísima legislación que de alguna forma aborda cuestiones relacionadas con el suelo, con estos instrumentos. Así que hay muchas cosas, pero está muy fragmentado, es muy diverso. Algunos países tienen mucho, otros tienen muy poco, otros no tienen nada. Así que por eso seguimos insistiendo de que existe una necesidad de una política de suelos de la Unión Europea. Y nuestro argumento más sólido es que existe una distorsión de los mercados. Como sabéis, una de las cosas en las que se centra la Unión Europea, que es muy importante, es tener un mercado común, lo que quiere decir que tengamos la posibilidad de producir en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y vender en cualquier un Estado miembro sin que haya distorsiones de la competición. Pero si tenemos una legislación en la Unión Europea que distorsiona este mercado, por ejemplo, diferentes fórmulas para proteger los suelos, por ejemplo, si una industria contamina los suelos en un país
y en contra de que existe un país en la Unión Europea que tiene una legislación menos estricta, van a trasladar esta instalación, esta fábrica contaminante al país que tiene una legislación menos estricta. Entonces, para nosotros existía una necesidad urgente de remediar esta distorsión del mercado común. El segundo argumento es que estamos firmemente convencidos de que aunque los suelos no se muevan, existen muchos efectos transfronterizos de la degradación del suelo. Además, por ejemplo, del hecho de que la erosión traslada suelos de un país a otro, por ejemplo, el viento transforma suelos, pero también el cambio climático, es decir, el manejo del suelo genera distintas emisiones y distintas capacidades de almacenamiento de carbono. Entonces, esto significa que existe una dimensión global en las actividades de protección de suelos, y luego también está la biodiversidad, que es un bien común, y la pérdida de diversidad en una parte de los suelos de la Unión Europea también es relevante para otras partes, sino porque tenemos este esfuerzo para proteger la biodiversidad globalmente. Es una naturaleza común que queremos proteger para todos. Y después viene también la cuestión muy importante de los cambios indirectos de uso del suelo. Vimos que la legislación puede utilizar, la actividad legislativa en la Unión Europea puede generar cambios de uso del suelo en otras partes del mundo. Es decir, si se produce algo en la Unión Europea, se puede tener un efecto en un lugar muy distante en el otro extremo del planeta, o si consumes algo. Así que existe una gran interrelación entre cómo manejamos y gestionamos los suelos en Europa y cómo se manejan y gestionan fuera de la Unión Europea. Y esto nos lleva a la dimensión global y el hecho de que la Unión Europea haya firmado una serie de compromisos vinculantes globales. Uno de ellos va a hablar Dios, Barron Or, de la Convención para la lucha contra la desertificación de Naciones Unidas, pero también existen otros convenios, o la convención es la de cambio climático, la biodiversidad, así que tenemos una serie de acuerdos vinculantes que son también relevantes para los suelos. Simplemente para hablar un poco de estos cambios indirectos de uso del suelo, esto es un estudio antiguo, pero sigue siendo válido para demostrar la cuestión. Esta es la cuestión de la importación virtual de terreno de la Unión Europea, básicamente porque vivimos de lo que se produce en otros sitios, no vivimos de lo que producimos en la Unión Europea. La mayor parte de lo que consumimos procede de algún otro lugar. Si decimos, por ejemplo, si aumentamos, por ejemplo, si incrementamos el consumo de aceite de palma en la Unión Europea, si consumimos más aceite de palma para una serie de aplicaciones industriales, esto tiene un efecto sobre los usos del suelo en algún en otro lugar, porque no se produce aquí. Si decimos consumir más soja, esto va a tener un efecto en el uso del suelo en Sudamérica o en otras partes del mundo. Así que existe una gran interrelación entre lo que decimos hacer en la Unión Europea y cuál es el efecto sobre los suelos fuera de la Unión Europea. Y este es un elemento muy importante que posiciona nuestra política de suelos en un contexto global. Bien, pasemos ahora al futuro y al presente y al futuro. Bueno, después de todo este análisis y de todos estos razonamientos, cuando la Comisión van der Leyen asumió el cargo, la nueva visión lo presentó como la estrella polar para lo que vamos a hacer en los 7 años. Es bien conocido, es el European Green Deal, el Acuerdo Verde Europeo, que es una visión para llegar al año 2050 con una Unión Europea que sea neutral para el clima y que sea sostenible. Bien, este Acuerdo Verde Europeo se basa en ciertos paquetes legislativos, por supuesto no entraré en detalle en todos ellos, pero que cubrirían pero sí voy a tratar los aspectos relacionados con el suelo de este Acuerdo Verde Europeo. Hay varios elementos que son muy importantes para los suelos. El primero es las ambiciones climáticas, por ejemplo, el hecho de que queremos ser una unión climáticamente neutral para el año 2050. Esto
Esto quiere decir que hay cosas que hacer respecto a suelos, porque los suelos son un sumidero de carbono importante, pero también una fuente de efectos de gases invernaderos, especialmente si nosotros, por ejemplo, mineralizamos carbono, se emite en CO2, pero también se puede emitir NO2 o metano, dependiendo de cómo lo gestiones. Así que el vínculo, la interconexión entre la gestión de suelos y las ambiciones climáticas de la Unión Europea es muy fuerte y se refleja ya en una serie de documentos legales del paquete legislativo climático. El otro elemento es el aspecto de la contaminación, es decir, la ambición de la Unión Europea que sea ser un entorno con contaminación cero en 2050, es decir, un medio ambiente libre de tóxicos. Pero bueno, desafortunadamente el continente europeo tiene una historia industrial muy larga. Concretamente tenemos muchos lugares industriales abandonados con suelos muy contaminados. Tenemos actividades mineras que han dejado un legado de contaminación. Estimamos, en líneas generales, tenemos un estimado de 3 millones de lugares contaminados. Esto es un legado que afecta al legado de las personas, que afecta al bienestar de todos, así que tenemos que llegar a un entorno, a un medio ambiente libre de tóxicos también en suelos. Y esto no es relevante para las zonas contaminadas, sino también para la contaminación difusa de los suelos por distintas actividades. Así que un plan de acción, este plan de acción de contaminación cero aborda muchas de las cuestiones relacionadas con los suelos en esta política para una Unión Europea sostenible para el 2050. El tercer, quizá más importante aspecto de este acuerdo verde es el relacionado con los servicios, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Como sabéis, la Unión Europea es muy activa en la promoción de la protección de la biodiversidad y especialmente, en concreto, la Unión Europea ha presentado una estrategia comunitaria de biodiversidad. Y lo más interesante es que el elemento más importante de la nueva política de suelos están imbricados dentro de la política de biodiversidad, porque los suelos quedan reconocidos como de los ecosistemas más importantes de la Unión Europea, y veremos esto en la siguiente parte de mi disección. Otro elemento es relevante para suelos, es la economía circular y el ciclo industrial de materiales. Como sabéis, en la economía circular estamos intentando reciclar los residuos y transformarlos en productos nuevos. Los suelos están en el centro de este ciclo, de esta circularidad, porque mucho procede del suelo, pero una gran parte también vuelve al suelo. Por ejemplo, toda la cuestión de reciclar residuos orgánicos de las ciudades, es decir, devolver materia orgánica de las ciudades a los entornos rurales, es decir, el reciclaje en vez de simplemente verter materiales, es muy importante. Y finalmente, dejadme mencionar el último elemento importante de este acuerdo verde, que está relacionado con los suelos, que es la estrategia Farm to Fork, es decir, desde la granja al tenedor, es decir, la necesidad de tener alimentos saludables para los ciudadanos europeos. ¿Qué significa alimentos saludables? Esto significa que necesitamos que tener suelos saludables. En suelos saludables no se producir alimentos saludables, y con alimentos saludables esperamos tener también ciudadanos saludables. Así que estrategia de la granja al plato es muy importante en lo que hemos hecho hasta ahora. Así que este es el Pacto Verde y la línea temporal es muy ajustada, así que estamos muy ocupados a la hora de intentar cumplir con todos los objetivos. Este pacto se presentó a finales de 2019 y ya en 2020 hemos podido presentar varios elementos de estas iniciativas, la estrategia 2030, que contiene muchos de los elementos que he mencionado, y luego hemos aportado otras estrategias complementarias
para la sostenibilidad que fue finalizado en octubre de 2020 y luego a principios de este año tenemos una nueva estrategia de ajustes y adaptación al cambio climático, así como otro plan de acción para contaminación cero que acabo de mencionar para agua y suelo, y luego para el otro objetivo es reducir las emisiones que cumple con los objetivos de neutralidad de emisiones en 2050. Y luego, hace pocos años, el 17 de noviembre, acabamos de lanzar la nueva estrategia para el clima. Así que, finalmente, lo que queremos alcanzar para finales de 2023 es un acuerdo vinculante, que sería la nueva ley sobre sanidad de suelos. Y esto sería, por supuesto, nuestro objetivo final para la conservación de suelos en la Unión Europea. Así que, como acabo de esbozar, esta es una visión europea para que forme parte de una estrategia más amplia de biodiversidad. Así que el compromiso para el suelo es esforzarse para que se proteja el suelo y que forme parte de una política más amplia de biodiversidad y que puede integrarse en una serie de servicios y objetivos de protección. Y en esta estrategia de biodiversidad que hemos introducido las nuevas estrategias sobre el suelo, pero esto forma parte de un proceso, así que no solo estamos abarcando la legislación basada en ciencia, pero también en la investigación y el feedback que recibimos de las partes interesadas. Así que tenemos la visión de querer impactar la legislación, pero también saber quiénes son los que están implicados en cada uno de los Estados miembros, cuáles son las partes implicadas y cuáles son los científicos y expertos que nos pueden ayudar a la hora de abordar nuevas estrategias. Hay muchas conferencias y reuniones con todo tipo de interesados, ONGs, expertos, científicos, agricultores, y normalmente esto forma parte de una consulta pública en el cual la industria o la parte implicada puede responder a título individual o a título colectivo para que nos puedan decir cuáles son los intereses y objetivos de los ciudadanos o de la industria, y es público, así que pueden descargar los resultados de estas consultas ustedes mismos. Y luego tenemos una serie de consultas de aquí a finales de noviembre para presentar en Bruselas. Con lo cual, esta es una nueva estrategia cuyo objetivo es tener una visión para el 2030, 2050, que es lo que queremos hacer en conservación de suelos, integrando cosas que ya existen. Por ejemplo, ya estamos comprometidos, y quizás Baron lo mencione en su presentación, que queremos combatir la desertificación. Tenemos un objetivo para el año 2030 a reducir significativamente las superficies degradadas y los ecosistemas ricos en carbono, y que se restauren estos suelos. Y queremos que tenemos esto muy presente, algo que llamamos suelos que tienen mucho carbono orgánico y no han sido intervenidos adecuadamente, y queremos restaurar estos terrenos. También para el año 2030 queremos alcanzar eliminación neto de emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos un compromiso para tener un buen estado de suelos limpios, aguas
aguas superficiales en buen estado y una buena situación en cuanto a la capa freática. Y esto resume en breves palabras, en pocas palabras digo, nuestros objetivos. Y luego para el año 2050 tenemos el objetivo de tener un objetivo de frenar el desarrollo industrial. Como ustedes saben, se está cada vez más acelerando la ocupación de terrenos para construcción industrial y queremos reducir esta ocupación y queremos para el año 2050 también reducir en gran medida toda la contaminación de los suelos a niveles que ya no se consideran dañinos para la salud humana y para los ecosistemas naturales y respetar los limítrofes de nuestro planeta para poder así crear un entorno libre de toxinas y de sustancias tóxicas. Con lo cual, esto es otro objetivo para el 2050. Esto es algo que hemos también plasmado en los acuerdos, así como una emisión cero o neutro para el año 2050, con lo cual todo ello forma parte de una estrategia europea sobre el suelo. No quiero pasar mucho tiempo hablando de cómo se integran una con otra estrategia, porque forman parte de un plan de acción que es central a nuestra visión, y la visión para el suelo es que para el 2050 tengamos ecosistemas sanos, y hay mucho debate sobre qué es una condición sana para el suelo. Es más o menos, en pocas palabras, decir que son suelos que son resilientes, que puedan soportar las intervenciones humanas. Y la sanidad del suelo también aún está por definirse en medidas más exactas. Estamos hablando de una intervención del suelo sostenible, estamos hablando de restauración de suelos, así como un acuerdo que ha de alcanzarse entre todas las partes implicadas. Y, por supuesto, la intervención es clave. Tenemos que ser muy claros a la hora de documentar cuáles son las intervenciones permitidas o recomendadas. También tenemos una serie de guías directrices, y el tercer pilar sería, por ejemplo, la restauración de aquellos suelos degradados y, por supuesto, recuperar estos suelos. Así que, en cuanto a la condición de la sanidad del suelo, es un suelo que tiene unos servicios que necesitamos todos, y aquí nos referimos a servicios y se está hablando en la legislación sobre funciones del suelo. En el 2016 se definió 6 funciones, y el Parlamento nos ha indicado su mandato de protegerlos: la producción de biomasa, con lo cual esto tiene que ver con la actividad agrícola y la forestal. El segundo sería almacenar, filtrar y transformar los nutrientes, sustancias y el agua en el suelo para que podamos tener un agua potable. El tercero sería el acervo de biodiversidad, así como los habitantes, especies y genes en ese ambiente. El cuarto sería el entorno cultural y físico, es decir, los asentamientos humanos. Y el quinto, la fuente de materia prima. El sexto sería el acervo la retención de carbono orgánico, así como por último el archivo de el legado o el patrimonio geológico y arqueológico.
Y como ustedes pueden imaginar, pues entre estas 7 funciones existen algunos conflictos de intereses, porque un suelo sano puede producir materia prima, pues es difícil, por ejemplo, compaginar con alguna de estas otras funciones. Por tanto, estamos aún en la fase de definir cuáles son estas funciones y cuáles son las percepciones que se tienen en cuanto a cada una de estas funciones, porque esto creo que es un punto clave. Cuando se habla de suelo hay distintas percepciones, distintos entendimientos cuando hablamos de suelos, y esto es uno de los motivos por los cuales hay tanto debate aún sin resolver. Es lo que hacemos nosotros en nuestro servicio de investigación, ver cuáles son los conceptos y percepciones sobre la degradación de suelos y su consecuente restauración, y qué es lo que entendemos por estos conceptos, y difieren entre distintos grupos. Por ejemplo, esto es un paisaje típico de Estados Unidos en la parte central de Estados Unidos, y la percepción es muy distinta según consultemos con distintos sectores. Por ejemplo, algunos pueden considerar esto de un suelo degradado porque no hay biodiversidad, hay muchos problemas de aportaciones, de fertilizantes, hay contaminantes, hay plagas. Bueno, pueden decir, por ejemplo, que esto es un campo de trigo, pero el turista puede decir, este es un paisaje precioso, me encanta, quiero ir solo a esta parte del país solo para hacer fotos y verlo. Y claro, el agricultor está encantado porque esto es un campo limpio, ordenado de trigo, y para él es un escenario idílico. Así que según la percepción, pues puede verse de distintos puntos de vista, y la percepción es muy importante porque estos son los impulsores de la política, porque la política se diseña por personas, y en un sistema demográfico, según lo que voten las personas en las elecciones, los políticos van a tomar una serie de decisiones y los van a tomar en base a sus constituyentes, los que les votaron y les permitieron ocupar su puesto. Con lo cual, esto no es ciencia exacta, esto es una ciencia social, esto es sociología, esto tiene que ver con la demográfica y las percepciones culturales. Y muchos sueñan con volver a la naturaleza o volver a un momento en la historia en el cual el suelo no estaba degradado. Así que cuando hablamos de restaurar los suelos en el paisaje europeo, muchos sueñan con esto. Bueno, esto no es Europa, esto es África, pero aquí tenemos una serie de fotografías que hicimos durante una evaluación de restauración de suelos, y tenemos los distintos servicios que están totalmente desequilibrados. Con lo cual, cuando tenemos una intervención, lo que tenemos que hacer es incrementar algunos servicios, por ejemplo, la producción agrícola, si queremos seguir esa línea, o distintos tipos de producción, distintos ámbitos de las funciones. O incluso puede llegar a un punto en que todo el ecosistema está esencialmente perdido y está totalmente degradado, y tenemos una falta de fertilidad completa y desertificada. Con lo cual, cuando hablamos de restaurar los suelos, tenemos que hablar de qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr. Y en la restauración que es visible a mí o a usted, no es lo mismo que ve una persona de la calle. Tenemos que ver cuál es la base científica de la restauración de suelos. Podemos tener fotografías que parecen idílicas, pero podemos ir a otras zonas europeas que están afectadas por la contaminación. Quizás es la zona de Chernóbil después del desastre nuclear. Pues podemos tener un paisaje, entre comillas, bonito, pero no hay restauración. Hay
que evaluarlo mucho más a fondo y ver cuáles son los objetivos que queremos alcanzar a través de la restauración, que en este caso sería darle una nueva actividad a esto. Así que la ciencia es al final y al cabo la base de todo esto, y por eso quizás sepan que hemos creado una nueva visión sobre la ciencia de suelos en la Unión Europea, y esto fue propuesto por la profesora Mazzucato, y ella tuvo un informe sobre la necesidad de detectar emisiones para la ciencia y desarrollo en la Unión Europea. Y la Comisión ha adoptado las sugerencias de este informe y 5 líneas de investigación en el ámbito de los suelos, y uno de ellos es, por ejemplo, un informe sobre la sanidad de suelos y lo de los alimentos, por ejemplo, y la misión no solo surge de Europa, también hay una misión de índole semejante en Estados Unidos. Y el científico tiene que buscar los resultados de una forma coherente. Y en suelos, en el ámbito de los suelos, vemos que es clave a la hora de abordar lo que se va a hacer en un futuro en la Unión Europea. Y ya que esto es una reunión científica, digamos de ámbito científico, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer a la hora de investigar en el ámbito de los suelos en la Unión Europea en el futuro más inmediato. Las recomendaciones de Mission Board, que este es un consejo de alto nivel de científicos que se sientan y hablan de qué es lo que se debe hacer, y ellos han redactado una serie de recomendaciones que ustedes pueden acceder, y en este informe la misión recomienda una serie de eventos o digamos de actuaciones y una serie de objetivos que incluye que el 75% de los suelos de la Unión Europea tengan una condición saludable para el año 2030, para poder producir alimentos sanos, proteger la salud pública, así como proteger la naturaleza y evitar el impacto del cambio climático. Con lo cual, para nosotros, para los científicos, todo esto es clave, porque nuestra labor o nuestra tarea es monitorizar y asegurar que el suelo pueda cumplir estos objetivos. Así que a nivel europeo, tenemos una serie de acuerdos que se llama el Soil Deal, que es el pacto del suelo para Europa, y la misión es, esto hay que financiarlo, por supuesto, y sin financiación no se puede hacer nada, así que tenemos un presupuesto de 1 millón de euros para crear esta misión, y está basado en una visión de establecer en la Unión Europea 100 laboratorios vivientes y, digamos, faros que ayuden a guiar la transición hacia suelos saludables para el año 2030. Y esto ha surgido en base a una serie de consideraciones, ante todo la experiencia de otros países en el mundo en legislar con éxito la conservación del suelo a nivel local y regional, demostrando así que sí se puede hacer, que se puede hacer la cosa de forma distinta a otra escala y que se puede abordar la gestión del suelo de forma exitosa. Y entonces esto es lo que llamamos un faro, una luz que nos guíe por el camino. Y luego tenemos una serie de consideraciones que implican las administraciones locales, ciudadanos, partes implicadas como industria, agricultores a distintas escalas, para ver cómo pueden intervenir en el suelo desde cada uno de sus planteamientos. Con lo cual, a nivel local, podemos tener 100 laboratorios en Europa para que estas partes formen parte de la iniciativa, y ser un faro
significa que nosotros brindemos reflexiones, luz, es decir, arrojamos luz sobre el asunto para que se pueda seguir este camino. Esto es un camino un poco tortuoso porque no es nada fácil cumplir con estos objetivos. Es decir, no solo es cuestión de crear 100 laboratorios, sino también instigar a los investigadores a llevar a cabo programas, implicarse en el uso de nuevas tecnologías y nuevas prácticas de gestión e intervención como sistemas de medición y de intervención en el suelo, con lo cual podemos medir los parámetros y los resultados y luego, por supuesto, hacer partícipes a todos los ciudadanos a todos los niveles para que ellos formen parte de esta visión, porque si no explicamos esto a los ciudadanos no vamos a poder alcanzar plenamente los objetivos. Pero quizás el punto focal es crear estos 100 laboratorios. Esto no se hace en un día o de la noche al día, con lo cual tenemos que hacerlo de forma gradual, ampliando en los próximos años el número de estos laboratorios y esperemos para el 2024 tengamos ya los 100 laboratorios a lo largo y ancho de la Unión Europea. Ahora, unas palabras finales sobre casos de éxito y de fracaso. Hay ambos. Hemos lanzado en diciembre del año pasado un centro de datos sobre el suelo europeo. Pueden entrar en este centro de datos, es de libre acceso. Y nosotros queremos reforzarlo con otros datos sobre el monitoreo de los suelos en toda la Unión Europea, así como el monitoreo de las políticas relacionadas con la conservación del suelo. Todo lo relacionado con lo verde es algo positivo, todo lo reflejado en rojo está en zona de peligro y luego tenemos una serie de actuaciones que apoyen la investigación y la innovación y por último hacer partícipes a todos los ciudadanos en toda la Unión Europea para que ellos formen parte de este foro europeo y transformar el sistema. Unas palabras finales sobre el monitoreo. Tenemos un sistema bastante sofisticado que se llama Lucas, en el cual podemos visitar terrenos de 2 por 2 metros y sacar muestras. Y luego tenemos una serie de puntos en el cual obtenemos muestreos y tenemos muestras renovadas cada 2 o 3 años y luego lo almacenamos en cápsulas y luego volvemos y hacemos mediciones. Por ejemplo, empezamos en el 2009, 2015 y 2018 y actualmente está haciendo el 21-22. Esta es la encuesta y muestreo y luego que tenemos intención de tener hasta 25.000 puntos de muestreo en los próximos años para poder ampliar los detalles y las mediciones regulares, porque hay que medir de forma periódica para poder comparar los parámetros de una época a otra. Y lo que estamos midiendo son cosas bastante estables. Algunos, otros, por ejemplo, en el uso de pesticidas, antibióticos, metales pesados, todo tipo de mediciones que tienen que ver con la contaminación del suelo. Podemos ver si está en vías de mejorar o empeorar la situación. Y, por supuesto, como he dicho, el suelo tiene la dificultad, no es como el aire o el agua, donde se puede relacionarlo de forma espacial. Está muy, digamos, volátil en términos espaciales, así que tenemos que tener una serie de puntos de observaciones que luego se relacionen con distintos puntos espaciales mucho más amplios. Así que el monitoreo es muy importante y luego tenemos una serie de indicadores que nos
proporcionen distintas opciones para tomar medidas o crear políticas y crear, por supuesto, un sistema de informes para que cada Estado miembro esté al tanto de la situación tanto en su Estado miembro como en toda la Unión Europea. Y como he mencionado antes, es clave que los ciudadanos también formen parte de toda esta iniciativa. No solo los científicos, sino también toda la comunidad y sociedad civil tienen que estar implicados en estos esfuerzos. Estamos, por lo tanto, publicando todos estos datos e informes en la página web y todos están libremente accesibles. Y con esto, pues ya en estos momentos finales de esta presentación, le pongo aquí plasmo aquí mi visión para el futuro, que tiene que estar basado en un marco político para tomar acción, para emprender acciones para la conservación del suelo, así como conseguir la financiación necesaria y los mecanismos de coordinación que son fundamentales para poner todo esto en marcha a nivel europeo, así como por último, pues tener un reservorio a largo plazo de datos e información, todo ello basándose en los recursos necesarios de financiación y coordinación. Por supuesto, sin recursos no se puede hacer nada y tenemos que empezar poco a poco con estos 100 laboratorios y luego ir ampliando esfuerzos. Y, por supuesto, invito a cada uno de ustedes a formular cualquier pregunta que puede haber surgido durante mi presentación. Gracias. No sé si hay tiempo ahora para preguntas. Bien, una de las presentaciones que se ha hablado de mapear la pérdida o no sé si hay algún producto relacionado el sellado del suelo. Esto tiene que ver con la planificación territorial y esto no forma parte de las competencias a nivel europeo. Así que nosotros estamos vinculados al Tratado de Lisboa y la Unión Europea no tiene competencias en planificación territorial. Normalmente eso está en manos de los gobiernos o administraciones locales. Por ejemplo, en Sevilla se decide dónde se va a construir viviendas o dónde se va a construir infraestructuras como carreteras, puentes. Nosotros solo podemos formular recomendaciones sobre lo que se debe de hacer en ámbitos de restauración de terrenos degradados o en el reciclaje, limitando pues el consumo o ocupación territorial. Pero nosotros no podemos hacer ningún tipo de directiva, digamos, vinculante. Ahora bien, en el sellado o protección del suelo, pues sí. Podemos decir, por ejemplo, si miramos por la ventana, vemos que sí, que todavía queda ámbitos para tomar datos sobre el sellado del suelo y podemos también utilizar estadísticas de los informes para formular recomendaciones. Tenemos un observatorio a nivel europeo y la Agencia Medioambiental Europea, pero tiene que ver con la definición del sellado del suelo. Y quizás sea algo que tenemos que plasmar y transponer en la legislación y definir con más exactitud. Pero imponer algo vinculante es sumamente difícil.
Víctor. Gracias, Luca. Esto ha sido una presentación muy interesante. Tengo dos preguntas sobre dos desafíos clave. Uno es la definición de suelo, como bien has dicho. Desde el punto de vista científico, esto supone un desafío porque estamos hablando de cuál es el concepto más idóneo para utilizar en nuestro día a día. Y luego, a la hora de hablar de esos tres pilares básicos, definición, sanidad, digamos, los aspectos fitosanitarios del suelo, así como las estrategias. Así que tenemos que acordar, digamos, ampliamente cuáles son las actuaciones más apropiadas. Pero ¿cuál es su visión personal en cuanto a restauración de suelos degradados? ¿Y cómo se puede vincular esto con la definición del suelo, no solo basándonos en su función, sino también en términos de qué es lo que favorece a las distintas partes implicadas, tanto a nivel local, regional y nacional? ¿Cuál es su visión personal en este sentido? Bueno, es muy difícil abordar este concepto. Tiene que ver con un acuerdo sobre la calidad de suelo, porque esto ha surgido de Estados Unidos. En la OECD, que son el club de los países ricos del mundo, habíamos acordado hablar de calidad de suelo y erosión del suelo. Y esto era parte de lo que había decidido en Estados Unidos. Un suelo bueno, entre comillas, es bueno para la producción, productivo. Mientras que en la Unión Europea hemos querido decir que un suelo, entre comillas, bueno es uno que tiene varias funciones, pero no es para nada fácil acordar un concepto consensuado, porque hay distintas partes que son conflictivos o que son competidores o que tienen distintos intereses y percepciones, con lo cual no va a ser fácil. A mí me hubiese gustado tener un indicador científico que diga esto es un suelo bueno y este no es un suelo bueno, pero no sé si vamos a llegar a eso. Vamos a tener que utilizar usos de suelo. Y estamos viendo que, por ejemplo, un suelo basándose en sus niveles de carbono o de otros elementos así orgánicos, porque tiene un buen funcionamiento, se considera un suelo bueno, recicla materias orgánicas, tiene organismos vivos, por tanto es un buen suelo. No sé si esto es una definición aceptable y bueno, pero yo creo que habrá mucho debate centrándonos en estos conceptos en el futuro. Sí, por favor. Good morning. My name is Araceli Martinez of the company Transatec, and we call diversos asuntos relacionados con el seguimiento de la Convención y su aplicación, por supuesto, a nivel nacional y regional. Tenía dos preguntas, una muy amplia y una... Yo he tenido curiosidad porque el Lucas solo cogía puestos a 20 centímetros cuando el indicador para uno de los más relevantes para carbono del suelo a nivel nacional era 30 centímetros. Esto es una tontería técnica. No, es que pero no es muy importante, muy importante, porque Transatec además es una
creo, uno de los contratantes de nuestro sistema Lucas que van a samplear en España. Por eso es una pregunta. I switched to English, and the main reason is money. Okay? So the Lucas survey, you must be aware, is a very expensive exercise. It's costing us between 6 and 7 million euros every time. So we have to calculate exactly the time that each surveyor is on the ground, because it's every minute means more money. And so we had to devise a system that is within the budget that we have, allowing the surveyor to sample soils. So I fully agree with you. Any soil scientist would say you should do this in a different way. But this was the compromise we could have with the budget we have to have a soil sampler. So it's a purely economic reason. I know from a scientific and technical point of view there are many things that could be done better. But this requires a bigger budget or reducing the number. Que fue el compromiso al que llegamos. Podemos quitar 25.000 puntos, poder ir de solo a 10.000 puntos. Entonces se podría hacer mucho más. Así que realmente ese es el problema básico. Well, it's a clear. Muy bien. Como sabemos, bueno, el suelo y cualquier otro tema, aire, calidad, aguas, pero especialmente el suelo, como ha quedado perfectamente reflejado, prácticamente todas las políticas o estrategias tienen que ver con el suelo, porque lógicamente es donde tenemos los pies, ya sean de desarrollo rural, políticas, o sea, de tipo horizontales como medio ambiente, desarrollo rural, biodiversidad, bueno, todas. Y las sectoriales, por supuesto, fundamentalmente la política agrícola y la política forestal, sin entrar en la de urbanismo, que es efectivamente otro tema. Y entonces, cuando uno empieza a hacer estrategias, pues ve que hay un montón de medidas estupendas, muy bien pensadas, muy lógicas, que incluso algunas llevan siglos ya poniéndose en prácticas, como la antigua conservación de suelos en los bancales. Pero luego dice, bueno, pero ¿dónde está ese Dios superior, ese Zeus, que nos organice a todos estos diosecillos, que estamos haciendo una estrategia por aquí, otra por allá, y que cuando uno se pone a hacer una estrategia se lee las 27 que le atañen y dice, pero ¿cómo hago para coordinar? ¿Cómo hago para que no estemos haciendo otra vez lo mismo? Sé que esto es no sé, una entelequia, pero en la Unión Europea, ¿cómo se aborda eso? O sea, no sé si a lo mejor me puede contestar, pero ¿qué mecanismos hay para intentar avanzar en esa famosísima coordinación de políticas y de por supuesto, y de fondos? ¿Qué mecanismos hay que puedan ser, que estén realmente funcionando? No hablo de en general, sino si hay algún ejemplo de éxito de comités, de expertos o de entre pasillos o de... ¿cómo? I will reply in English. Que la coordinación es muy difícil porque los seres humanos somos muy difíciles. Has mencionado la coordinación. Voy a darte un ejemplo porque trabajáis con desertificación y con la CNULD. Bueno, durante muchos años hemos tratado de incorporar con todo lo que se ha hecho en la convención y los puntos focales nacionales, con lo que hacemos en suelos, y es muy difícil. Voy a darte el ejemplo que tenemos en el Consejo, para aquellos que no están familiarizados con la Unión Europea, es donde tienes a los 27 Estados miembros sentados juntos hablando. Tenemos
tenemos dos grupos de expertos diferentes. Uno es el para la Convención de certificación y el otro para la política medioambiental de suelos. Y ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil que reunir estos dos grupos y que tengan un debate común, porque tienen distintos ministros, distintas administraciones, así que tenemos que hacer ahí un esfuerzo para superar esto y reunir todo, porque si no vamos a conseguir tener una coordinación. No es suficiente con tener un papel, un documento, una estrategia que diga esto debería hacerse de esta forma. Si no se aplican estos cambios en la práctica, y estos son cambios que requerirían un cambio organizativo en cómo abordar ciertas cosas, lo que siempre afecta a personas, afecta a empleos, afecta a cargos, afecta a prácticas muy bien establecidas, muy consolidadas. Así que no es un cambio fácil. Nosotros, como he intentado explicar, hemos entendido que el único lugar en el que se puede detonar el cambio o arrancar este cambio no es a este alto nivel, es a nivel local. Podemos causar el cambio a nivel local. Por eso el esfuerzo de crear estos laboratorios vivos y estos faros, por hacer cambios en la cúpula. Sí, igual se consigue, pero es muy difícil, lo hemos visto en el pasado. Mientras que hacer cambios al nivel local es mucho más fácil. La gente a nivel local quiere cambiar. La mayor parte de la gente, especialmente tras la experiencia de la pandemia, están realmente deseosos de conseguir, demostrar nuevas formas de comportarse, de consumir, de hacer cosas. Así que hay muchas de estas cosas que hacerlas localmente, pero estoy de acuerdo contigo en que existe un problema de coordinación, y siempre es un problema de coordinación. Pero también el nivel más alto. Barron es un experto, pero si pensáis en el problema de coordinar a escala global lo que hacemos en suelos entre la CNULD, la Convención del Cambio del Clima, la Convención de la Biodiversidad, la Convención contra la Desertificación y todas las agencias de las Naciones Unidas, la FAO y otros organismos, otras instituciones. No voy a decir que sea imposible, pero sí muy difícil. Difícil porque somos humanos y a todo el mundo le gusta a hacer sus aportaciones, pero a veces hay que aportar en forma de dar un paso atrás, y que este paso atrás permita reunir cosas y construir algo. Pero es un paso muy difícil. Sí, estoy de acuerdo contigo en que existe una falta de coordinación. España es un ejemplo. Mucho de lo que se ha hecho de certificación en España no está conectado con los hechos en suelos. Luego está también la cuestión de la coordinación con las administraciones regionales, pero muchos países sufren problemas similares, no solo España. Así que los suelos son difíciles por todo esto, porque existe mucha sensibilidad por parte de las administraciones locales y los gobiernos nacionales. En los suelos es muchas veces una cuestión de soberanía. Has luchado guerras por defender tu tierra, tu suelo, o sea que es una cuestión que tiene también una carga emocional muy importante, así que no es un tema fácil. Pero soy optimista como normalmente, como habitualmente. Sí, veo ahí otra mano aquí en delante y otra atrás. Sabina Singh from the Center on acting at local level, but for los sectores a nivel local están en desacuerdo con la política europea de comprar naranjas, por ejemplo, de Marruecos, en los cuales no cuidan sus suelos. ¿Cómo afectan estas políticas de la Unión Europea a la economía global al nivel local? ¿Y qué piensa, lo que piensa el sector de la competencia internacional? Bien, este es un asunto crucial.
la Unión Europea podría convertirse en el campeón de la sostenibilidad y de la neutralidad de carbono y hacerlo todo estupendamente aquí. Pero si el mercado global compite y nos manda productos que no cumplen las normas que queremos adoptar aquí, es un problema, como estás diciendo. Y aquí también esto es también un problema enorme en nuestra política comercial. Entonces, por eso es por lo que una de las cosas que encontraréis en nuestra nueva estrategia presentada el 17 de noviembre es sobre el comercio y la taxonomía que queremos aplicar. La taxonomía quiere decir aquí ciertos criterios para categorías comerciales de bienes que son obligatorios si se quieren importar en la Unión Europea. Es decir, que habrá impuestos sobre los bienes que no responden a estos criterios, que pueden ser ambientales o pueden ser también sociales, la forma en la que tratas a tus trabajadores, lo que tratas a tus suelos. Hay muchos criterios, pero esto es un tema crucial porque la gente son muy sensible a la realidad. Es muy sensible a la realidad y la realidad es que si produces las naranjas aquí de un sistema sostenible, un sistema perfecto, pero luego las naranjas que vienen de cualquier otro sitio cuestan la mitad y te matan en el mercado, entonces eso no funciona. Así que creo que es un elemento crucial de la estrategia, la parte del comercio. No sé si esto responde a tu pregunta, espero que sí. Hola, buenos días. Hello, good morning. Vengo de una región pequeña agrícola del sureste de España, de la región de Murcia. Y bueno, no he gestionado directamente ayudas de la política agraria comunitaria, del plan de desarrollo rural. Está implicado en alguna, pero no directamente en las que tienen que ver con conservación de suelo, pero las conozco muy bien, como ya expondré luego en la presentación. Pero sí quiero hacerte una pequeña observación, y entre comillas, tomarlo como una crítica a la Unión Europea e incluso también a nivel nacional. Uno de los problemas que en los años que estuve estudiando toda la temática esta de lo que serían las ayudas, sobre todo agroambientales o deforestación de tierras agrarias abandonadas, una de las observaciones que pude, o de las cosas que pude hablar con los técnicos que en su día eran expertos y llevaban este tipo de ayudas, era que cuando se hacen seguimientos de este tipo de ayudas, porque los papeles lo soportan todo, es decir, cuando se hacen estrategias a nivel regional o a nivel nacional de estos planes de desarrollo rural, yo puedo hacer una medida, no sé, conservación del suelo, de cultivos leñosos, no sé qué, pendiente. Y yo ahí os puedo poner que va a incrementar la materia orgánica, que va a reducir, que va a mejorar el depósito de carbono, que va a conservar el agua. Os puedo decir muchísimas cosas maravillosas, pero hay que ver si eso luego qué es en realidad. ¿Y qué sucede? Pues lo que yo he podido percibir es que cuando se hacen inspecciones por parte o bien de la Unión Europea o por parte del Estado, se pone mucho el punto en cómo se ha dado, cómo se gestiona el dinero por las autoridades regionales, es decir, que el expediente se ha hecho todo conforme a la legislación europea o los reglamentos europeos en cuanto a plazos, en cuanto a si las hectáreas son exactamente, que no hay un árbol de más ni un árbol de menos que se esté pagando. Se pone mucho el énfasis en ese tipo de aspectos burocráticos y de papeles, pero yo he echado en falta, y así me lo han comentado técnicos que han estado en este tema, que realmente haya expertos técnicos de la Unión Europea que evalúen qué efectividad y qué realidad está generando eso para ver al final este dinero si realmente tiene una utilidad o no, sobre todo por un motivo que también comentaban en cierta medida aquí la compañera, por ejemplo, de Trasa, ¿no? Que muchas de esas medidas, a lo mejor, que se pueden estar aplicando en una región, a lo mejor podrían ser extrapolables a otras muchas regiones de Europa. Y se está perdiendo un conocimiento, porque al final las personas vamos haciéndonos mayores. Por ejemplo, en mi caso, un técnico que tenía mucha experiencia se jubiló y no ha habido un reemplazo. No ha habido un tránsito de esa información, de ese conocimiento, con lo cual, a lo mejor dentro de otras 10 o 15 años, se volverán a hacer medidas parecidas, a lo mejor en mi región o en otra región limítrofe, y se cometerán los mismos errores o a lo mejor algunas cosas parecidas se harán igual, pero en otros casos a lo mejor se harán cosas mal
por no saber qué había pasado hacía 15 o 20 años con las mismas medidas. Sí, sí, sí. Entonces, esto es mi pequeña crítica, que no sé si lo estáis en vuestro foro hablando o si sois conscientes de este problema. No, we are very conscious of the problem. Bien, la antigua PAC, no diría que ha sido un fracaso, pero sí presenta de estos, por ejemplo, los temas de cross compliance. No pudimos detectar principales efectos. No hay forma de que se pueda verificar con precisión el impacto de estos sistemas de cross compliance. Pero los controles en agricultura son esencialmente burocráticos, es decir, el único control que hace el sistema de rendición de cuentas es sobre la superficie que declaras a partir de sensores remotos. Ahora estamos intentando llevar este sistema de control y rendición de cuentas para utilizarlo no como una herramienta de control, sino de gestión, para que puedan utilizar el sistema los agricultores para introducir medidas implementarias. Así que una forma de utilizar el sistema de control. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hay algo que no funciona y todos lo sabemos, o que no ha funcionado. Bueno, por supuesto, la siguiente relación es, bueno, si lo delegamos en los Estados miembros, así que la nueva política, la nueva CAP es la renacionalización de todo esto. España tiene que presentar ahora el plan nacional sobre cómo quieren aplicar la nueva política la política agrícola común, porque la Comisión ha dicho, bueno, nosotros lo delegamos en los Estados miembros y solamente analizaremos los indicadores que nos permitan medir el resultado de lo que estáis proponiendo. Si es una evaluación ex ante y una evaluación ex post, pasará de ciertos indicadores, pero nos hemos librado del problema de controlar ciertas cosas. Lo que nos damos cuenta que no estamos controlando adecuadamente, que no tenemos la capacidad de poder decir si algo se ha hecho de forma más sostenible o no. Entonces tenemos que introducir cambios en la forma en la que utilizamos el sistema de control, y esto es lo que intentamos hacerlos con la nueva visión del sistema de control y rendición de cuentas integrado. Pero creo que todos sabemos que este es un problema. Aquí, claro, la cosa es que existe una coincidencia de intereses por todas las partes. Es decir, los agricultores están encantados de recibir pagos directos y de que nadie controle lo que se hace, y los administradores están contentos de que administrativamente cumpla las reglas y ya está. Sí, y se olvida el suelo. Esencialmente nos olvidamos del suelo. Bueno, en primer lugar, para responder directamente a ese problema, no estoy seguro de que las cosas mejoren si se delega los controles de la PAC en los Estados miembros. Parece un poco que la Unión Europea, la UE se ha rendido. Pero bueno, la otra cuestión es que tú has presentado una tabla en la que mostrabas las distintas políticas en los países. Y si analizabas qué países tienen objetivos, se encontraría que prácticamente ningún país tiene objetivos. Y creo que esto es un problema real. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, nunca seremos capaces de aplicar medidas mientras que no tengamos un objetivo que pueda verse si se alcanza o no se alcanza. Y creo que, por lo que yo sé, solo Suiza en Europa tiene objetivos claros sobre niveles de erosión de suelos permitidos. Y mientras no contemos con objetivos claros, no sé cómo podemos avanzar.
Bueno, el problema es esta alergia a las cifras. Los Estados miembros son alérgicos a las cifras. Los políticos son muy alérgicos a las cifras, porque las cifras son cifras, así que una vez que dices una cifra se convierte en un objetivo. Imaginaros que por ejemplo, si no hubiésemos acordado sobre hablar de contaminación de niveles comunes que podrían ser aceptados, por ejemplo, para que un suelo se considerase contaminado o no. Esto se deja a un nivel de toma de decisiones local. Muchos países ni siquiera tienen niveles específicos, umbrales específicos. Así que nadie quiere tener nada vinculante, porque una vez que tienes objetivos vinculantes y cifras, tienes que hacer algo al respecto. Y voy a darte un ejemplo, porque el siguiente ponente va a hablar de degradación de suelos. Tenemos un objetivo para que sea un mundo neutral en degradación de los suelos, de las tierras, para el año 2030, lo que quiere decir que ya no habría degradación de las tierras, pero compensado con restauración, y no es vinculante. Nadie está obligado a hacer nada. Y cuando proponemos una directiva marco en 2006, los países estaban totalmente en contra, especialmente tu país. Bueno, ¿qué puedo decir? Tienes toda la razón. Sigo teniendo la visión, lo tengo todavía grabado, la votación en los cuales los ministros dijeron no, estamos en contra. Lo estamos intentando de nuevo, tal como he dicho anteriormente, de muchos debates estamos proponiendo preparar una ley de suelos de la Unión Europea para el año 2023, en el cual incluyamos objetivos, pero va a sobrevivir, esperamos. Bueno, esperamos que sí, ese es nuestro segundo intento. Lo intentamos por primera vez en 2006, estuvimos luchando en 2014 hasta que cedimos. Lo intentamos ahora porque ahora, bueno, el entorno ha cambiado mucho. Político, entonces puede ser que alcancemos una mayoría en el Congreso. Ya sabemos que tenemos una mayoría en el Parlamento, pero el debate empieza ahora y estoy seguro de la oposición más fuerte que muy pronto va a surgir una oposición muy fuerte contra los objetivos vinculantes. Pero aquí volvemos a la cuestión de los suelos sanos, que es un suelo sano, saludable. Si no tienes un objetivo, bueno, si se deja así como muy vago, no le hace daño a nadie, si no tienes que cambiar nada. Y las cosas continuarán tal como siempre. Lo siento si he ocupado mucho tiempo. Bueno, sí, ha sido estupendo que ahora digo, se ha estado todo tiempo. Ahora, según el programa, tenemos una pausa y quiero decir a todo el mundo que nos reunimos de nuevo a las 11. Así que tenemos una hora para el café, para tomar un café, o dar una vuelta, como queráis. Muchas gracias.